Sí, Pero sí, hay es real. un control de la mente de la persona que está siendo hipnotizada en ese momento. Sí, pero sí. Vamos a hablar aquí de mitos y realidades. Uy, es un ambiente muy místico, poderes sobrenaturales con dominar la mente de la otra persona. ¿Será que necesito que me hipnoticen para lograr tener una disciplina? No lo sabemos, no sabemos si pasará o si sí pasará. Lo que sí sé es que esto es un acto poderoso. Esto es un acto que de verdad entretiene y no todas las personas son capaces de lograr hacer este acto en presencia de muchas personas y lograr entretener, como lo hace solamente Raver, que se encuentra con nosotros esta mañana aquí en Hola Medallo. Raver, bienvenido a Hola Medallo, qué rico que estés aquí. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Si estás Ay, muy lindo. lejos, estás súper lejos. Yo sé, mi corazón, pero ahorita me regalas un abrazo bien, Sí. lleno de energía. ¿Cómo has estado? Súper bien, siempre muy feliz de regresar acá, siempre feliz de estar acá con ustedes, de tener estos espacios para conversar. Estoy súper feliz. Yo tengo varias intrigas y varias dudas. En Colombia hay como una comunidad de hipnotismo, ahí en la ciudad hay más hipnotistas. Bueno, comunidad que yo sepa, no tanto así, pero justo hace como 4 días me agregaron a un grupo de WhatsApp donde hay como varios hipnotistas, pero son como como aficionados a, Ok. que les gusta como leer o ver videos o cosas, pero no es que se dediquen a la hipnosis como tal. Es un grupo de Entonces, fans, mejor sí, dicho, del hipnotismo más que algo hipnotizar. así, de hecho, sí. Me escribieron por Instagram y me contaron que habían estado este último tiempo, es como analizando mis videos, se los mandan entre ellos y los analizan y dijeron, pues chévere si tú estás y ves lo que dicen. Entonces ahí los conocí, pero que yo sepa, hay un chico acá en Medellín que conocí hace tal vez 3 años, que sé que hace hipnosis. Y bueno, hay otro también en Cali, así como que somos muy poquitos y estamos muy dispersos realmente. Bueno, lo que No pasa hay- es que uno generalmente no va caminando por la calle, o por lo menos yo no lo voy encontrando así tan fácil. Levante una piedra y encuentre a alguien que haga hipnosis. Pero, a ver, es que hay muchos cuentos que encierran todo este mundo. Ajá. Es un ambiente muy místico, muy, no sé, hay mitos y realidades. Sí. Vamos a hablar aquí de mitos y realidades Uy, un montón. respecto a la hipnosis. Cuéntanos tú qué es real y qué no es real. Ok. Oh. Ok, eso es una conversación interesante porque sí hay muchos mitos. Eso que tú dices, por ejemplo, es un ambiente muy místico. Yo creo que aquí particularmente en Latinoamérica tenemos todavía sí creencias y mitos muy arraigados a la hipnosis que son completamente erróneos. La hipnosis no tiene nada que ver con la mística, no tiene nada que ver con poderes sobrenaturales, con dominar la mente de la otra persona, para nada. Entonces, bueno, ¿qué es real? La hipnosis es un estado de concentración disociativo donde tú puedes enfocarte tan fuerte en una idea específica como lo suelo usar usualmente mi voz o las señales que yo le doy a la persona, que todo lo que está alrededor deja de existir. Un poquito lo que hablábamos, se complicó la vez pasada ese tema, ¿no? Ahora, es real que si yo te digo que se te olvida tu nombre, se te va a olvidar el nombre. Sí. Pero también es real que si no se te olvida, puede que simplemente lo recuerdes, pero no lo puedas decir. O que cuando lo vas a decir te da risa, pero no lo dices. Sí, Pero sí, hay es real. un control de la mente de la persona que está siendo hipnotizada en ese momento. Sí, pero ese control lo tiene esa misma persona sobre sí misma. No es que yo controle tu mente. Ah. Yo te guío. Haz de cuenta, el hipnotista es un guía, ¿sí? Que sabe exactamente qué decir, cómo decirlo y con qué cadencia y con qué volumen, para que tú te puedas concentrar y logres llegar a. Pero la hipnosis es autohipnosis toda. De hecho, tú estabas diciendo ahorita, por ejemplo, que quisieras ir más al gimnasio, ¿no? Sí. En realidad, no tendría yo que hipnotizarte para que lo hagas, sino que tú misma me permites a mí hacerlo para que logres conectar con ese estado y como programarte para. Pero yo no es que entre en tu mente y te controle. Te Ese es un mito. programe. Que por eso a la gente le da tanto miedo, ¿no? Que ay, no es que no quiero perder el control o no quiero que alguien entre en mi cabeza. No, yo no entro en tu cabeza. Tú me dejas entrar, que es distinto, y tú mismo te hipnotizas. Los hábitos, por ejemplo, uno de los temas que dijiste ahorita era que están hablando mucho de podcast, Sí. De crímenes reales, de disciplina. y de Sí. disciplina, por ejemplo, la disciplina. Uno, para la disciplina, hay muchas técnicas que son de hecho hipnosis, y ahí va un poquito una de las realidades de la hipnosis, que es que la hipnosis está todo el tiempo, todo el día, y no nos damos cuenta, pero está ahí todo el tiempo. La palabra hipnosis está muy mal interpretada por cosas que pasaron, por shows de hace muchos años donde el hipnotista le pagaba a 2 o 3 personas para que se dejaran caer, etcétera.
y se empezó a ver de una forma muy esotérica, es porque eso permite que las personas se sugestionen, y la hipnosis es sugestión. Ok. Entonces, si yo te sugestiono a ti con algo esotérico, ya es mucho más fácil luego que te dejes llevar por todo lo demás. Claro, y si ponen el ambiente diferente Ajá. y una que otra atracción, pues pueden pasar 10.000 cosas en Ajá. ese momento. Pero en realidad es pura psicología, en realidad son puras técnicas psicológicas. Por ejemplo, que yo quiero ir más al gimnasio. Entonces, si tú te das un estímulo que te genere Placer. una retribución o un placer de ir al gimnasio, entonces poco a poco vas a lograr reprogramarte, y eso en realidad es autosugestión, termina siendo autohipnosis. Que cuando yo voy a mí me gusta verme, no sé, las mujeres, ¿cómo era? Crímenes reales. Crímenes. Entonces, voy a verme el programa únicamente después de ir al gimnasio. Entonces, primero voy al gimnasio, cuando regreso me veo el buenísimo. programa, y eso me da a mí una retribución positiva por haber ido al gimnasio. Una gratificación. Una gratificación, y eso entonces te va programando te sientes, hay algo bueno conectado a algo que no te gusta tanto, y terminas ya programándote y te hipnotizas. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que tú vas manejando y llegas de tu casa y llegas acá y no sabes cómo llegaste? No, a mí sabes- nunca me ha pasado eso. No, Todos los días, pero hablando de eso también, que yo me estoy pasando en un momento de mi vida hormonal, en una etapa hormonal, en que Ajá. estos momentos así me pasan muy seguidos, o que estoy en mi habitación y llego a la cocina y no sé a qué llego a la cocina. Concentración. ¿Existen de pronto algunas técnicas en ese proceso de hipnotizar que yo diga, puedo lograr unas técnicas de concentración? Sí, pues muchas de las que las personas pueden usar usualmente en el día a día sin intervención de un hipnotista cercano o algo, es la meditación. Sí, es cierto. Tú, para hipnotizarte técnicamente es muy similar a la meditación, que ahí va otra de las realidades. Yo, como no te controlo, sino que te guío, yo te estoy ayudando a meditar. Te concentras tanto en la meditación que te vas y ya conectas con lo que yo quiero. Entonces, la meditación, ¿qué es? Es estar presente en el momento. Si tú meditas diario, te acostumbras a estar presente en el momento. La respiración es supremamente importante, aparte de que si tú respiras bien, oxigenas la sangre, eso va entonces oxígeno al cerebro, estás más activo, estás más presente. Si tú estás acostumbrándote a meditar diario por lo menos 10 minutos al día, eso te ayuda a estar más aquí. Cuando tú ya vas a la cocina, pues es más probable que recuerdes a qué ibas. Pero ese momento exacto donde tú llegas a la cocina y no sabes a qué ibas, que nos pasa a todos los seres humanos, es un momento de autohipnosis. ¿Por qué? Porque uno está disociado, tú estás en otra cosa, no sabes a qué ibas. Vivimos en autohipnosis. Sí, uno mínimo, y eso es sorprendente, mínimo 7 veces al día se autohipnotiza y no se da cuenta. O sea, hacer una de las Uno preguntas mismo. mías. Uno mismo se puede hacer un proceso de hipnotismo. Sí. Es que la hipnosis es como recrearte una realidad alterna, ¿no? Tú te convences a ti mismo de algo. Por ejemplo, cuando uno sabe que esa pareja no le conviene, pero sigue ahí metido, sigue ahí metida, uno se convence y se crea una realidad a sí mismo para estar de cosas que le convienen, de buscar lo positivo de estar ahí. Eso es una autohipnosis. Ahorita que estamos en épocas electorales, por ejemplo, la hipnosis que yo hago, que es la de espectáculo, ¿no? La de entretenimiento, que son 10, 15, 20 minutos, bueno, 10 minutos es complejo en algunos espacios, pero digamos media hora de estar jugando y haciendo cosas impresionantes, a la gente le da mucho susto, pero en realidad tú sabes lo que yo estoy haciendo, ¿no? Hay hipnosis que llamemos la programación neurolingüística, por ejemplo, Fabuloso. porque la palabra hipnosis sí se interpreta distinto, que pasa todo el tiempo y uno no se da cuenta. Ahorita en épocas electorales, por ejemplo, todo el tiempo estamos recibiendo información de un partido, del otro, entonces se nos va creando una narrativa y una imagen de una realidad que coincide o no con lo que nosotros creemos y nos convence, sea de lo que sea, del partido, lo que sea, que esto es bueno y esto es malo. Y muchas veces no lo estamos pensando ni meditando, sino que nos está entrando. Y la publicidad también. Tú te compras un carro que sabes que no necesitas, ¿por qué lo compraste? Todo el tiempo te están Te crean hipnotizando. una necesidad. Exactamente. O sea que nosotros constantemente nos podemos estar auto-hipnotizando o auto-haciendo hipnosis. Pues todo el tiempo. Por ejemplo, yo ayer venía de Río Negro, fui a coger el túnel y dije, qué pereza el túnel, esto, qué taco, qué congestión. Y me dio como una especie de ansiedad. Obvio. Puse una cancioncita que me gusta bastante, tropicaluda, muy playita, muy mar. Tropicaluda. Y me puse a cantar y me puse a pensar en mar, en playita. Y cuando menos pensé, ya había pasado el túnel. Sí. Me quedé como, Diciendo eso, perdón, con todo respeto,
Te me pareciste a Carlos Vives. Ah, sí, sí. Con la su balaquita, con la balaquita. sí. Su No, yo me balaquita imaginé como bacana. con la musiquita tropical y eso. Sí, uno se, la predisposición que uno tenga a cosas, eso le implica a uno ya, si yo me predispongo en la mañana que voy a estar aquí súper nervioso con ustedes porque no sé qué es lo que va a pasar, entonces yo ya llego aquí nervioso, ansioso y eso me hace a mí estar aquí sentado nervioso y ansioso. Si yo ya vengo como en buen plan y vengo parchadito y todo, pues es distinto. Entonces la disposición que uno tenga antes de, eso es autohipnosis también. Pero me Todo. pareció súper chévere eso porque vas más allá simplemente de lo que significa esa palabra, que viene por décadas, por años, por siglos, siendo de pronto muy estigmatizada. Ajá. Voltearla y ponerla mucho por el lado neurolingüístico, que ahora ya el tema sí está siendo más abierto, más estudiado, más entendido, más analizado, más atraído. Entonces me parece por esa parte súper chévere y entiendo cada vez que vienes, entiendo un poquito más de todo Ay, lo que me haces. alegra un montón. Veo que tienes ahí un bebecito encima de la, sí. de la mesa. Háblanos un poquito, por favor, del hipnotista. Bueno, lo que sucede justo es que la programación neurolingüística es exactamente hipnosis. De hecho, los creadores o el creador de esta corriente es un gran hipnotista que entendió que ya la palabra estaba generando cierto nivel de rechazo por muchas cosas que estaban pasando y le cambió el nombre y ya, para vendérselo a las empresas prácticamente. Pero es lo mismo, aplicado a otras cosas, pero es lo mismo y un poco menos visual. Entonces yo aquí tengo, de hecho, que es un regalito que les traía a ustedes dos. Hombre, Se muchas llama gracias. El hipnotista, muy que es chévere. un libro sí que escribí a partir de la experiencia. Es un curso práctico de hipnosis. De hecho, tú lo lees y ahí te va a ayudar a entender mucho mejor todo, también lo que hablamos. A naturalizarlo o aterrizar lo que es la hipnosis al mundo real y fuera de las películas, afuera de los cómics, afuera de... ¿Esto qué te enseña? Las técnicas específicas para hipnotizar de espectáculo. No, ahí no se enseña nada de terapia. No. Pero tú aprendiendo esto, y si sabes algo de psicología, ya sabes cómo encaminarlo hacia la terapia, justamente. Pero te enseña a crear un personaje desde el cual ya tú puedes sentirte más cómodo hipnotizando, porque lo que uno le da susto al principio es, ¿y si fallo? Pero cuando uno entiende que en realidad no todo el mundo va a entrar al mismo nivel, al mismo tiempo, de la misma manera, entonces le ayuda a crear un personaje desde el cual tú puedes empezar a probar y hacer cosas, hacer ejercicios y notar que te sientes más cómodo. Te enseña las técnicas, te doy los guiones, todo lo que... O sea, tú realmente puedes aprender a hipnotizar con eso. Porque hay un lado negro y otro lado blanco y esa es la contraria. Porque Y somos es loquitos. inverso y al revés. Ajá. Por eso, Mira. hay algo distinto en la narrativa Del libro, sí. ahí cambia como algo la dinámica. En la parte, ¿cómo te lo muestro así? En la parte blanca está como toda la parte teórica Sí. del personaje y lo que necesitas como saber y entender y te enseña qué es la hipnosis exactamente, no todo lo teórico. Ya cuando llegas a lo negro está al revés, es verdad. Aquí tú tienes que girar el libro y empezarlo desde acá. Ay, sí, duerme, despierta. Casi que son dos libros en uno. Son dos libros en uno. Entonces la parte negra tiene toda la parte ya práctica. Wow. Todas las técnicas, el paso a paso, tiene todo lo que tienes que decir. Lo que pasa es que aprender lo que yo quiero y realmente mi propósito en estos años y de aquí en adelante los próximos 10 años es naturalizar la hipnosis. Justamente quitar esos paradigmas, esos estigmas que tiene como de, no, pero es que a mí me han dicho, es que eso es del diablo, no, pero es que a mi papá lo dejaron loquito, o no, pero es que a mí me da miedo que tú sepas mis secretos y que luego yo tenga que decir mis secretos y que todo el mundo sepa. Lo que yo quiero justo es naturalizarlo en otros países, de hecho en Europa, en Estados Unidos, ya se sabe exactamente qué es, está muy estudiado científicamente y lo que yo quiero justamente es naturalizarla. Y cuando quise aprender fue muy difícil encontrar la información de algo que en realidad es muy, muy cotidiano. Entonces ya cuando recopilé toda la información, empecé yo a hacerlo, vi cómo funciona, aprendí a hacerlo y empecé a ponerle mi toque, dije pues lo voy a escribir, aparte porque empezaron a sacar cursos con mi cara. ¿Sí? Sí. Ah, no. Entonces yo dije, Entonces, pues no si van a se vender. dejen engañar, Sí. señores, no se dejen engañar. Aquí lo tienen, el hipnotista. Ravel, pues es una delicia tenerte acá en el programa porque nos explicas como todo este tema que ha sido como tabú y que en realidad se asocia mucho con la neurolingüística y gran enseñanza nos diste hoy en abrirnos un poquito y tratar de aprender todo y que
básicamente hay que divertirnos con todo, con Sí. eso, y hay que verle el sentido distinto sí. a las historias y a las cosas. Ravel, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Porque también hay gente que, o sea, ustedes se tienen que ver el show de Ravel, de verdad que sí es muy interesante y encontrar pues como todos los lados diversos del libro. Ay, sí. En redes me encuentran como hipnotista. ¿A dónde miro? Ahí está. Sí. En redes me encuentran como hipnotista.co. Hipnotista.co en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y ya, hipnotista con H por si algo. Hay gente que. Sí, no falta. Hay Está gente bien. que me dice, pero es que no te encuentro. Y yo, ¿cómo lo estás escribiendo? No, Y no, es que realmente lo que tú dices es tal cual así. La palabra, la hipnosis es la palabra, el cómo tú te expresas y Poder de la cómo palabra. y qué es lo que piensas antes de actuar en algo. Si yo salgo a un show y antes del show digo, "Ah, changos, es que no sé, creo que me va a salir mal, estoy nervioso", Seguro. es muy seguro que me sale mal. Sí se programa uno. Me programo mal. hay que programarnos siempre a lo positivo, Blanquito. ¿Se lo va a leer? Claro que sí, me lo voy a leer desde ahorita mismo porque hay varias cositas que quiero intentar y seguir entendiendo un poquito más el mundo de la hipnosis. Me parece sí. muy bien. Por ahora yo les tengo una invitación muy especial y llegó ese momento